La Iglesia El Camino de la Fe le da la más cordial bienvenida a estas transmisiones que llevamos a cabo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Gracias nuevamente por estar con nosotros y verdaderamente que siempre que vamos a iniciar estos programas, oramos al Señor para que Él nos bendiga, nos dé sabiduría y gracia delante del pueblo de Dios, gracias delante de la gente que nos escucha. Y yo quiero invitarle a abrir las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 17 al 23. Si usted lo tiene, dice de la siguiente manera: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obra en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa que Dios nos da. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, los que hemos creído en Cristo y los que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, siempre tenemos expresiones como creyentes en nuestros labios y bajo problemas de necesidades, de enfermedades, problemas donde tenemos grandes dificultades en nuestra vida, podemos decir que Dios es todopoderoso. Y el todopoderoso significa que Él todo lo puede. En esos momentos donde podemos cantarle al Señor y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. Y podemos cantar con toda la plenitud en nuestra vida que Él es el poderoso. Y cada día nosotros podemos decirle al Señor: Señor, levántate, como ese gigante, como ese Dios que todo lo puede, para que todo lo que nos rodea, tú estés siempre en nuestra vida. Quien nos dirige, quien nos construye, para que Él sea el capitán y que todas las adversidades las podamos vencer en su nombre. Así que esa alabanza vamos a hacerlo con toda emoción, sabiendo que Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra y que necesitamos cada día de Él. Pero también en esos momentos de adoración vamos a decirle: ven Espíritu Santo, para que en los tiempos difíciles podamos tomar buenas decisiones y podamos decirle: Señor, toma mi vida, ven y envuélveme, renuévame, muéstrame tu querer, Espíritu Santo, porque sabemos que no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros. Y vamos a agregar un canto más que dice: sangre que me da la paz. ¿Y por qué esa sangre preciosa nos da esa paz, esa seguridad? Pues Jesús entregó su cuerpo. Pues en ese suceso podemos decirlo un suceso lleno de ternura. Él dará su cuerpo en sacrificio hasta la muerte. Y todo aquel que crea en eso, el que le otorga la seguridad de que no solamente el Señor le va a ayudar, sino que vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Así que este día vamos a adorar al Señor y vamos a cantar estas alabanzas porque Él es el poderoso. Y de noche cantaremos
celebrando tu poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se dispersen, los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, has triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se dispersen, los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, has triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Ven ahora, Espíritu Santo, yo estoy aquí, deja tu unción fluir
ven a tocarme. Mi Señor, mi Rey es tuyo, todo mi corazón. Ven ahora a recibir mi adoración. Quiero ser ofrenda viva en tu altar, oh Padre. Mi vida yo la entrego en tus manos. Aunque no haya en mí palabras que decir, cuando tu amor invade mi vivir, toca mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Ser ofrenda viva en tu altar, oh Padre. Mi vida yo la entrego en tus manos. Aunque no haya en mí palabras que decir, cuando tu amor invade mi vivir, toca mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Toca mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Toca mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre,
la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias a Dios, hermanos. ¿Cómo está su vida? ¿Se ha alegrado? Yo sé que muchos el día de hoy necesitamos más que nunca estar más cerca de nuestro altísimo Creador. Yo le invito para que esta mañana preparemos nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y yo le he dicho al Señor, Señor, que todo mundo sepa quién es Jesús. Así que esta mañana alegre su vida y recibamos a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que él nos dé el mensaje este día. Mi hermano Ramos, vamos a oír la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Así es, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos este día de participar y hablar sobre las cosas que son intereses del reino de Dios. Y es un privilegio realmente predicar sobre la persona del Señor Jesús. Es un honor que nos ha concedido en un acto de soberanía, es decir, nomás porque quiso. Y yo estoy muy feliz desde luego porque estamos pisando esa ruta o ese camino de la ruta ministerial del Señor Jesús. Pero antes de que entremos al mensaje o a la enseñanza, yo quiero hacer el comentario que habremos de empezar con un proyecto nuevo, es decir, de enseñanza. Me interesa mucho
enseñar sobre profecía. Que profecía es también escatología, o mejor dicho, escatología es profecía, donde la profecía es en términos generales, pero la escatología tiene que ver estrictamente con acontecimientos finales. Y entonces, hoy que hay mucha confusión en estas cuestiones de la fe, sí quiero participar, dar mi voz. En mi vida ministerial de más de 50 años, pues algo hemos aprendido y establecido como verdades en nuestro corazón, y oímos al pueblo sus comentarios. Por ejemplo, que tienen confusión en estos tiempos de conflicto, de pandemias, y se hacen muchas conjeturas que llegan a caer propiamente en una fantasía. Conviene que el pueblo de Dios tengamos pies en la tierra. Así que esperamos a partir de la próxima semana, a eso de las 7 de la tarde, si no estoy equivocado, y te lo ratificaremos, del día sábado, donde estaremos abriendo este programa de enseñanza. Va a ser enseñanza sobre la profecía. Por supuesto, yo sé que a muchos les interesa. Mucha gente de nuestra iglesia ha participado varias veces en esta enseñanza, pero yo quiero que esta enseñanza vaya más allá del ámbito de la iglesia, y estoy invitando a todos aquellos que tengan oportunidad de oírnos, que puedan reflexionar y establecerse en esta fe preciosa que nos da seguridad, que nos da confianza, que nos da certeza. Así que, bueno, el anuncio ahí está dado, y en su momento estaremos trabajando esta cuestión. Y vamos a entrar entonces al mensaje del día de hoy. Usted sabe que hemos empezado con una serie de mensajes que es ir en la ruta ministerial del Señor Jesús. Es decir, yo no diría que con toda precisión estaré diciendo que de aquí se fue para allá, no, pero sí en realidad ha habido una precisión en cierto sentido de cómo se manejó el ministerio del Señor Jesús, las cosas que sucedieron, que en alguna ocasión yo les llamé las cosas que Él dijo y las cosas, ¿sí? Las cosas que el Señor dijo y las cosas que hizo, de tal manera que se convierten en una gran riqueza espiritual. Y voy a abrir la escritura en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, que particularmente note usted que los evangelios empezaron haciendo una referencia al reino de los cielos, donde yo hago siempre una aclaración. No es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios, aunque el reino de los cielos pertenece al reino de Dios. El reino de los cielos es ese reino que se va a establecer, el reino de David, que va a ser restaurado, donde el Señor Jesús habrá de reinar 1000 años sobre la tierra, según lo que dice la Escritura. Y es literal, para no espiritualizarlo, es literal. Y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Que hago una precisión. Algunos mencionan que hay 3 venidas, no hay 3 venidas, hay solo 2. Ahorita en un momento lo habré de explicar. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículos 5 al 10 vamos a leer. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,
¿A qué? A oír a Juan. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que estos eran expertos supuestamente en la ley y que además participaban mucho en el liderazgo político, que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también le aseguro, o sea, la hoz está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. De una declaración bastante violenta del predicador, durísima. Muy bien, pues entonces déjeme decirle, ya hemos puesto nuestros pies para acompañar al Señor Jesús en ese camino que recorrió en los días de su ministerio, en los días de su carne. Días que comenzaron, según el Evangelio de Marcos, cuando llegó un profeta llamado Juan. Estamos sentando los principios, las ideas, las infraestructura de esta historia. Todo empezó cuando un profeta empezó a hacer anuncios que el reino de los cielos se había acercado. Y yo tengo una manera de pensar, que si todo empezó con Juan, pues vamos con Juan primero, antes de ir con el Señor Jesús. Eso tiene una lógica. ¿Por qué? Porque Juan iba a preceder al rey. Consecuentemente llegó primero. Entonces vamos primero con Juan. ¿Por qué razón? Porque de esa manera habremos, fíjese bien, de entender muchas cosas del ministerio del Señor Jesús. De nuevo repito, si entendemos el trasfondo del mensaje de Juan, de la actitud de Juan, del hacer de Juan, vamos a entender mucho sobre el ministerio del Señor Jesús. Por lo tanto, si así son las cosas, pues entonces toda nuestra atención, en este caso, deberá estar en ese predicador del desierto. Nuestra atención estará no solo en ese predicador, sino en la voz de ese predicador. ¿Qué era lo que decía esa voz? Era voz de profeta, que voy a decirles a ustedes, hacía muchos siglos que no se oía la voz de un profeta, más o menos 400 años. O sea, había un trasfondo de silencio que luego de repente había de romperse con este profeta. Así que era una voz que no se oía por esas regiones. Y su mensaje, el mensaje de ese profeta, era una referencia a una vieja y polvosa promesa, tan antigua como pueden ser 1000 años. Cuando Dios le habló a David y le dijo que uno de sus hijos se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Tenemos la expectación, por supuesto, los hijos de Dios, que Cristo regresa, que vuelve, en lo que llamamos su segunda venida.
y que viene precisamente a cumplirle a David la promesa que le hizo. Es muy importante que usted sepa a qué vino en la primera y a qué vino en la segunda, para que usted también asimile esta enseñanza. Así que era algo que Dios le había dicho a David, y entonces ahora el predicador ese rompió el silencio con el mensaje. Y con gozo digo entonces que a esta tierra tan estropeada, tan golpeada, le esperan buenos tiempos. ¿Por qué buenos tiempos? Porque cuando venga el Señor en su segunda venida, incluso los mares serán sanados, los ríos serán sanados, el desierto florecerá y las cosas volverán a ser como eran en el principio. Entonces no me diga usted que a esta tierra no le esperan tiempos preciosos a causa de esa venida. Le esperan buenos tiempos. Por cierto, esa promesa hecha a David por sí misma da por hecho una cuestión. ¿Sabe usted? En realidad, en Jerusalén no ha vuelto a sentarse ningún hijo de David a reinar. El último fue Sedequías, que fue llevado a Babilonia, en la cautividad babilónica. Y desde entonces no se ha vuelto a sentar un hijo de David en ese trono. Ese trono está esperando que venga el hijo de David, que es Cristo Jesús. ¿Ve usted la cuestión? Ha estado vacante ese trono. Se han sentado muchos, pero no tiene nada que ver con el hijo de David. Así que desde el imperio de Babilonia no se ha sentado un hijo de David en ese trono, hasta que se siente Jesús, el descendiente de David. Entonces son cuestiones tan hermosas. Y entonces cuando el hijo de David se siente en ese trono, es porque el reino de David va a ser restaurado. Y ese trono, y no solamente hay una expresión, el tabernáculo de David, que significa todo ese concierto de adoración y alabanza que se estableció en el tiempo de David, volverá a restaurarse. O sea, le esperan buenos tiempos. Y aquí quiero puntualizar algo. Es decir, el simple hecho de que los escritores de los evangelios empiezan mencionando el reino de los cielos, el reino de David, dio pie o da pie a que se piense que el Señor Jesús en esa venida venía a establecer el reino, porque así empezaron los evangelios. Pero eso no implica de ninguna manera que a eso venía. Y como los evangelios, digo, empezaron citando el reino, se podía entender ciertamente que ese reino iba a ser restaurado en esos días. ¿Va conmigo? Sin embargo, el reino no se estableció, ni se ha establecido. Ahora, yo le voy a hacer una precisión. Si usted dice que el Señor Jesús vino en su primera venida a establecer ese reino, pero no lo estableció, yo le pregunto, ¿no lo estableció porque no pudo? Entonces se lo imputaríamos como un fracaso al Señor Jesús. Insisto, no se sentó a reinar porque no vino a eso. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. En su primera venida no vino a eso. Vino a cumplirle a Abraham una muy vieja promesa de 1400 y tantos años, de que en él serían benditas las familias de la tierra. Y como a Abraham le prometió primero que a David,
¿Acaso no es eso de que lo que es primero en tiempo es primero en derecho? De tal manera que en esa primer venida escaló la cruz del Calvario y allí bendijo a las familias de la tierra. Le cumplió a Abraham la vieja promesa. ¿Por qué? Porque a eso vino. Por supuesto, era el rey legítimo que anunciaran que el rey andaba por ahí y que ese reino se había acercado. Y hago esa precisión, que ese reino del que estamos hablando será establecido por el mismo Señor. Digo esto porque hay una serie de corrientes e ideas. ¿Qué tal nación habrá de promover el reino y lo habrá de instalar? ¿Qué tal grupo de gentes o tribus de Israel serán las que instalarán ese reino para el hijo de David? Me perdona, pero mi Biblia no dice eso. Dice que el reino será establecido por el mismo Señor Jesús. Usted me va a decir, ¿y de dónde saca eso? Bueno, eso se confirma en la propia estatua de Nabucodonosor. ¿O acaso en la estatua de Nabucodonosor que viene en el libro de Daniel capítulo 2, no sucedió que una piedra no cortada con mano vino y golpeó los imperios y los reinos del mundo y los hizo polvo, y de allí se levantó una gran montaña que era el reino de Cristo? Entonces, será el Señor Jesús mismo, digo, para que nadie se adelante y diga yo se lo instalo. No. El mismo Señor Jesús fue la piedra no cortada con mano, para que nadie se atribuya haber sido el que le puso al rey el reino en sus manos. Ese es un derecho exclusivo del Señor Jesucristo. El Señor habrá de venir en su segunda venida a la tierra. Escúcheme, en su segunda venida a la tierra. Y logro esto que estoy diciendo para hacer énfasis en que las Escrituras solo autorizan que se hable de dos venidas del Señor Jesús. Dos venidas a la tierra. Y estoy diciendo esto precisamente porque no estoy incluyendo la venida de Cristo por la iglesia. ¿Por qué no? Porque en esa ocasión, cuando venga por la iglesia, el Señor Jesús no viene a la tierra. El encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo será en el aire. Allí nos encontraremos con el Señor, con nuestro querido Salvador. No en la tierra, no en Jerusalén, no en ningún otro lugar. He aquí, si dicen que acá está, no lo crean, dijo el Señor Jesús. Entonces, la venida del Señor Jesús por la iglesia no se computa como una venida a la tierra, porque no llegó a la tierra. Según lo dijo Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 16 al 17. Ahora, hay que hacer aclaraciones. Eso de llamar como venida del Señor implica que tuvo que vivir aquí en la tierra, que estar aquí en la tierra. En su primera venida, el Señor Jesús nació en Belén, un hecho histórico. Luego vivió en Nazaret y luego fue crucificado en Jerusalén, a la edad, al parecer, de 30 años, 33 años, más o menos.
Entonces, eso se considera venida porque vino, llegó a la tierra y vivió entre nosotros. No dice la Escritura, no dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. El rey Hijo anda por aquí. Mientras que también en la segunda venida habrá de venir a la tierra, según Mateo 24, para establecer ese reino. Y cuando Él venga en su segunda venida, pondrá su pie, dijeron los ángeles, aquí sobre el monte de las olivas, de aquí donde se fue, aquí mismo habrá de venir. Se fue de aquí pisando la tierra, regresará pisando la tierra. Estamos hablando de definir qué cosa es la venida, porque esta es la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús, poco antes de que Él fuera ascendido al Padre. Y yo quiero que usted note lo que acabo de decir. Fue ascendido. Yo no dije ascendió, ni dije se fue. Al Señor Jesús dice que fue ascendido, dice el libro de los Hechos. Sus dos venidas, escúcheme bien, están asociadas a dos promesas. Las dos venidas, primera y segunda venida, están asociadas a dos promesas. Una de ellas, la que le hizo a Abraham, que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Promesa que se cumplió con su muerte y resurrección. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted aprenda esto, porque es una gran cosa, una gran historia. Mientras que en la segunda venida habrá de cumplirle la promesa hecha a David. Entonces las dos venidas tienen que ver como causa Abraham y David. No nosotros. La iglesia ya fue levantada. El Señor Jesús la levantó y no pisó la tierra. Lea usted la Escritura. Ahora, es cierto, esa promesa hecha a David de restaurar el reino, hasta este día no se ha cumplido. Insisto, ¿por qué no? Es que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús ahí en el Monte de las Olivas, cuando el Señor Jesús les habló de que vendría un derramamiento del poder de Dios. Lo identificaron como el segundo capítulo de Joel. Y entonces le dijeron, ándale, entonces vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¿En qué se basaron? En que cuando se dé un derramamiento según Joel, entonces vendrá el establecimiento de ese reino. Y ahí es donde hay una mala interpretación. Y le preguntaron, entonces, ¿restaurarás el reino de Israel? Y yo les pregunto, ¿por qué no lo instaló? ¿Por qué no lo restauró? Pues otra vez le digo, pues porque no vino a eso. Hermano, yo quiero que usted aprenda esta versión. El Señor Jesús en su primer venida no vino a establecer el reino. Porque si hubiera venido a eso y no lo hubiera podido instalar, entonces sería un fracasado. Perdóneme la expresión. Pero el Señor Jesús es victorioso. Sin embargo, volvamos con Juan. Yo digo que evidentemente Dios instruyó a Juan, diciéndole que el tiempo se había llegado, que clamara, que era una especie de gritar desesperado, vehemente, que levante la voz en el desierto, pero que diga, no que se está instalando o se va a instalar, escúcheme bien, sino que Juan clamó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, que no implica se está instalando o se va a instalar en este tiempo. Puede ser que Juan tuviera la idea que sí,
Bueno, porque no todas las cosas le habían sido reveladas. Esa noticia cimbró el desierto. Maravilloso. Se corrió la voz y el pueblo entero, la nación, se alarmó con gran alegría. Una alarma. Dios había roto el silencio. Dije un silencio de 400 años que servían como de trasfondo. Ese no hablar de parte de Dios, estar en silencio. Y luego rompe el silencio con la noticia más esperada. Y la cercanía de ese reino habría de rebasar a Israel. Porque les costaría mucho creer que ese reino estaba entre ellos. Y envueltos en gran incredulidad, le estarían pidiendo al Señor Jesús pruebas. Pruébanos que tú eres el Cristo, pruébanos que eso es cierto. Y cayeron en una absoluta incredulidad. Yo le llamo los duros de Jerusalén, que solicitaban más pruebas. Pero por lo pronto, el desierto se convirtió en un gran auditorio. Yo quiero que usted piense, vaya conmigo y estemos ahí en el desierto. Multitudes iban a oír a Juan. Y al ver esas multitudes extasiadas que oían a Juan, se podía pensar o decir que el reino estaba resultando muy exitoso. De nuevo, al ver esa cantidad de multitudes, se pensaría que el reino estaba resultando muy exitoso. Pero no sería así. En realidad, el momento más exitoso del reino es cuando quisieron hacer rey a Jesús, que tuvo un día de gran popularidad y una popularidad que ese mismo día se desplomó. ¿Sabe cuánto le duró a la gente la popularidad sobre Cristo? Lo que les duró la digestión en el estómago, aquellos panes que habían sido multiplicados, panes y peces. Pero Juan había sido instruido por Dios que solamente tenía que preparar el camino. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y qué hermoso es cuando un hombre entiende a qué le mandaron a hacer y se concreta a eso. Le preparas el camino. Es más, Jehová de los ejércitos le dijo que le preparara el camino. ¿Cómo era prepararle el camino? Fíjese usted, era prepararle un pueblo que hubiera dejado su pecado. Es decir, no era una cuestión política, era una cuestión moral y espiritual. Logra, enseña que la gente deje su pecado. Y las palabras categóricas de Juan eran: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otra vez se lo vuelvo a decir: ¿en qué momento dijo Juan que el reino se iba a instalar? ¿En qué momento dijo Jesús o sus discípulos al predicar? Solamente decían: el reino de los cielos se ha acercado. Que se arrepintieran de sus pecados, que cambiaran su manera de vivir. Y decía: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Yo espero que esto que estamos planteando, usted lo vaya procesando, asimilando,
porque esto contiene muchas cuestiones fundamentales. Esto era una gran cuestión. ¿Cuál cuestión, hermano Ramos? Fíjese bien, que para entrar a ese reino necesitaban enderezar sus vidas. Ahora, ¿qué era entrar al reino de los cielos? Era entrar a todo el territorio donde pertenecía al rey. Es decir, el reino de los cielos con fronteras establecidas en la Escritura ya por el desierto cerca de Egipto, no en el río Nilo, sino en el río de Egipto, que era una especie de torrente, y el otro hasta el río Éufrates. Haga de cuenta que allí llegaba la frontera de Reynosa y McAllen. Entonces, ¿qué cosa era entrar a ese reino? Era entrar a un territorio geográficamente. No era un asunto trascendentalista. No. Era un asunto de entrar a un territorio, pero que estaba vedado el que no viviera conforme a la limpieza de la fe, que no hubiera confesado sus pecados, que no hubiera abandonado su camino de pecado, no lo podían dejar entrar a ese terreno. Esto que estoy mencionando tiene una intención. Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Mientras que entrar al reino de arriba, Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar. ¿Ve la diferencia? Acá solamente tienes que tener una justicia poquito mayor que la de los escribas y los saduceos. Pero para entrar arriba, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estamos hablando de dos mensajes distintos. Que uno era el evangelio del reino y otro era el evangelio de la gracia. Aunque fueran hijos de Abraham, no podrían entrar. Y el Señor Jesús lo hizo usando la metáfora de hacer parejo y derecho un camino, en la que es enderezar el camino. Es la figura del arrepentimiento. Ese hacer camino derecho es la figura de corregir la vida. No importa que fuera hijo de Abraham, dejando sus malas conductas. De otra manera, no serían aceptados. Se quedarían en la frontera geográfica, pero no podrían entrar a ese reino. Oiga, y si eso era para entrar a ese reino que se establecería en la tierra, ¿será menos exigencia para entrar al de arriba? La exigencia para entrar arriba es necesario nacer de nuevo. Así que ante esa avalancha de manos levantadas, cuando anunció Juan, manos levantadas que eran: yo quiero entrar a ese reino, me interesa. Dice el verso 6, que las gentes venían a Juan para ser bautizados, confesando sus pecados. Y si usted pensaba, fuera un habitante de la región, pensara que no era pecador, ¿cómo podría arrepentirse? Es necesario que haya un reconocimiento de pecado. Y las gentes venían a Juan confesando sus pecados y luego se bautizaban, significando que estaban preparados para participar en ese reino que se iba a establecer. Ya entendió lo que significa entrar a ese reino. ¿Qué cosa es distinta ahí arriba
porque allá arriba va a ser arrebatado por el Señor Jesús y lo levanta. ¿Qué le parece? Es distinto. No podía participar en ese reino del Hijo de David, aquí en la tierra, no en el cielo. El reino de los cielos no se establece en los cielos, pero el reino de los cielos que se establece en la tierra no deja de ser, desde luego, propiedad, por así decirlo, del reino de Dios. Si no hay nada que esté fuera de ese reino, pero hay una diferencia. Mire, y una diferencia que se la voy a aclarar. El reino de los cielos, que es el reino de David, que se va a instalar, a restaurar el Señor Jesús, no se ha instalado. Mientras que el reino de Dios eternamente ha estado instalado. Entonces no es la misma cosa. Nada tiene que ver un reino con otro. Y nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual será levantado. Y cuando el Señor Jesús levante a la iglesia, será levantado al cielo. La iglesia será levantada en el aire hacia arriba. No va a ser el encuentro en Jerusalén. Porque alguien me dijo, pues yo me quiero ir a Jerusalén. Pues váyase. ¿Quién soy yo para impedirle? Pero la Escritura enseña que nuestro encuentro se dará en el aire. 1 Tesalonicenses capítulo 4. En la casa de su padre dijo que había muchas moradas. Y luego hizo una afirmación el Señor Jesús. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cosa que no le fue dicho a Israel, solo a la iglesia. Porque Israel tiene sus promesas en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado. ¿Cuál? Ese territorio que Dios le dijo a Abraham, ese es para tus hijos. Mientras que a los creyentes, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No en la tierra, no en Jerusalén, no en Canaán, en la tierra, es decir, donde quiera que andes. No me diga que no se nota la diferencia. Las promesas de la iglesia las tiene donde está Cristo en los cielos. Pero volvamos tantito. Ese arrepentimiento que Juan predicaba para perdón de los pecados. Pero quiero insistir en una precisión. Que Juan, ¿a qué horas predicaba el nuevo nacimiento? Nunca Juan habló del nuevo nacimiento. Tal y como se predica, y usted lo oyó cuando hablamos de la regeneración. Tal como se predica en el Evangelio de la Gracia. Porque Juan no fue un predicador de la gracia, mi hermano. Por eso conviene hacer diferencia entre lo que es el Evangelio del reino de los cielos y lo que es el Evangelio de la gracia. Va conmigo, hermano. Una cosa es el Evangelio del reino de los cielos, que está prohibido predicárselo a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una convocatoria exclusiva a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras que el Evangelio de la Gracia es una convocatoria a todos los hombres en todas las naciones. A usted que me está escuchando, es una convocatoria, es un llamamiento. Y que se empezó a predicar después que Jesús fue ascendido a los cielos. Note de nuevo, fue ascendido. En su momento haré acotación en los mensajes que voy a escribir para hacer aclaraciones. ¿Por qué no digo ascendió, sino fue ascendido? Que se predicara en todo el mundo ordenó, anunciando perdón de pecados en su nombre.
el mensaje del reino de los cielos no fue un separarse de la ley. Por el contrario, para que no se interprete que el mensaje de Cristo en el tiempo que estuvo era una especie de sepárense de la ley, en ninguna manera. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque el reino de los cielos queda bajo el contexto de la ley. Sin embargo, el mensaje del reino es más exigente que el de la misma ley. Para que no se confunda, es el mensaje de la ley, pero más exigente que el de la ley. Si alguno llegaba a odiar a su hermano con odio mortal, se lo considerarían como un asesinato. Será culpado, dijo Jesús, del juicio. Pero antes de reconocer que Juan se convirtió en un predicador muy exitoso, dice el verso 5 que salía a él toda Jerusalén. Y salía toda Judea y toda la provincia. Vea eso, toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. ¿Lo ve? Los todos venían a oírle y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Pero otra aclaración más, que no era un bautismo en el nombre de Jesús. Porque esa orden se dio cuando el Señor ha resucitado y ha de irse con su Padre. Pero veamos a Juan desde Jerusalén. Era tan impactante su mensaje que llamó la atención del liderazgo de la nación, del liderazgo religioso y del liderazgo político, porque sintieron que podía hacerse una rebelión social. Y desde esa perspectiva lo mandaron a investigar. Ahora, cosa que no dejaba de ser un caso único. Fueron enterados que Juan había causado un movimiento de masas impresionante. Y a esos movimientos de masas se les tiene miedo. Y la élite religiosa y política en la capital lo vio con motivo de preocupación y sujeto de investigación. Y enviaron gente. Y en el verso 7, Mateo nos cuenta que 2 grupos vinieron al bautismo de Juan para verlo, no para que los bautizara. Ellos representaban grupos de poder, vinieron a donde Juan bautizaba, donde dice el verso 7, viniendo a él muchos de los fariseos y los saduceos, venían a su bautismo. No dice Juan que venían a bautizarse, no lo dice Mateo. Venían como observadores. Y Juan se dirige a ellos con un lenguaje muy violento, que yo le dije en un mensaje a Juan, te mandaron a preceder al rey y resulta que le estás poniendo piedras en el camino al rey porque has abierto un problema. ¿Por qué? Porque se dirigió a ellos con un lenguaje muy violento, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y yo, generación de víboras. Juan, ¿qué te pasó? Ellos no te estaban diciendo nada. Eso lo diría yo a Juan. ¿Por qué, Juan? ¿Cómo justificas que les hayas hablado de manera tan dura? ¿Acaso cuestionaron lo que hacías? Pues ni siquiera dice que te hayan pedido que los bautizaras. Según el griego, el que hayan estado allí los saduceos y fariseos no implica que fueran para bautizarse, porque sería aceptar que ellos eran pecadores. No podían aceptar
Solo aquellos que aceptaban que eran pecadores bajaban a las aguas bautismales. Porque si así lo hubieran hecho, no era lo que pedía Juan. Entonces, ¿por qué su molestia? Me refiero a Juan. Mateo dice que Juan los vio que venían a su bautismo. Insisto, no venían a que los bautizara, pero Juan los confrontó. Y que yo decía en un mensaje, pues te mandaron como un diplomático delante del Señor Jesús para que arreglaras, limpiaras el camino, y le dejaste un montón de piedra y escombros porque hiciste un pleito, y con ese pleito le estás cerrando el paso al Señor Jesús. Que yo dije, y entonces yo pensé, bueno, creo que el Señor Jesús va a arreglar esto. Y me voy al sermón de la montaña porque me dijeron que allá estaba predicando. Y oigo al Señor Jesús decir, si no tuvierais una justicia un poco mayor que la de los escribas y los saduceos, no entraréis al reino de los cielos. Y yo digo, santo Dios, Juan abrió una pequeña fogata y el Señor Jesús le está echando leña. Y yo aprendería después que en realidad el Señor Jesús quería pleito. Lo habremos de ver en algún momento. ¿Acaso era ofensivo que examinaran lo que Juan hacía? Pero aunque así fuera, la Escritura autorizaba a examinar cualquier profeta y su mensaje. Escuche bien, no me interesa que diga fulano o fulanita que ella es una profeta. Usted tiene derecho y obligación de juzgar lo que hace y lo que dice, para asegurarse que su mensaje es verdad. Así que no podía ser tampoco por eso. Vea esta otra cosa. Como mucha gente común venía, se declaraban pecadores, hacían confesión y eran bautizados. Pero los saduceos y los escribas no iban a eso. Sostenían que ellos no eran pecadores. Pero la convocatoria de Juan era que todos debían arrepentirse y que esa era una orden del reino. Que era un orden, es decir, si el reino se había acercado y el rey andaba cerca, entonces esto debe entenderse como un mandamiento de la realeza, un mandamiento del rey, que era una orden, y sin mediar palabra, con la actitud indiferente, estaban haciendo saber a Juan y a todo el pueblo que ellos no necesitaban perdón, que no eran pecadores, y que si el reino llegaba, ellos estaban listos para entrar en él. Actitud ofensiva al rey. Y ante esa insolencia, Juan los confronta y les llama generación de víboras. Gente venenosa. ¿Quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Pero deje eso. La cuestión que me interesa que usted vea es que a partir de ese incidente, Juan ha abierto un conflicto entre los fariseos y saduceos con el reino de los cielos. Por eso dije, Juan, no fue muy inteligente lo que hiciste. Pero ve algo más. Es que de esa manera, Juan los ha descalificado como gente no apta para entrar al reino. Pero ¿sabe a quién estaba descalificando? A los políticos, a los funcionarios del reino. Y lo estaba descalificando ante toda la nación. Eso era muy duro, porque ellos eran representantes del liderazgo judío. Juan los exhibió ante Israel y la noticia debió correr. Pero ¿qué alcance podría tener que Juan hubiera abierto ese enfrentamiento? Demasiado. Y estoy diciendo, Juan abrió este enfrentamiento y Jesús no lo apaciguó. Al contrario, lo agrandó, para que usted vaya teniendo en cuenta por qué los conflictos y enfrentamientos que Jesús tuvo con el liderazgo de Jerusalén. El precursor del Mesías ha entrado en conflicto con la autoridad
Y esto era un asunto de gran trascendencia. Pero Juan no solo abrió conflicto con él, sino que ese conflicto se trasladó al Mesías. No les dijo allí que el que venía tras él podía bautizar en Espíritu Santo, pero que también con fuego. Que por cierto debo precisar, hermanos, este fuego no es el fuego del Espíritu Santo, porque los va a cortar y se secan y luego los quema, sino el fuego del castigo que les iba a otorgar el que venía tras él, que traía el hacha y los iba a cortar, que los iba a echar al fuego. Dijo que en vez de participar en el reino, irían al fuego del castigo. Entonces digo, por lo pronto, ya Juan ha entrado en conflicto. Y por supuesto su mensaje, véalo de esta manera, no le crean a Juan. ¿Sí? Juan abrió un conflicto a Jesús y ha puesto a Jesús en la ruta del rechazo. Porque yo dije, este reino parecía muy exitoso, pero el día que a Jesús lo ejecutaron, no logró ni siquiera un voto a favor suyo. Alabado sea Dios. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Acaso no dijo Jesús que si le hubieran creído a Juan, le hubieran creído a él? ¿Acaso con eso no le cerró Juan el camino al Mesías? Entonces digo, ¿error de Juan? No, eso estaba en el consejo de Dios. Y la verdad es que Juan empezó su ministerio encendiendo esa fogata. Ya estamos entonces puntualizando que luego sería un incendio. Decidieron sin duda que Juan debía ser rechazado. Y si Juan era rechazado, el Mesías también sería rechazado. Eso lo trató Jesús en una discusión con ellos. Pero ahora vea ese otro lado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Subsanó la cuestión? No, no lo hizo. Y me atrevo a decir que no quiso hacerlo, que al contrario, encendió más la fogata. Porque dije que en el sermón del monte dijo que si la justicia no era superior a escribas y fariseos, no podían entrar al reino de los cielos. ¿Ve lo que ha hecho Jesús con esa declaración? Tomó la declaración de Juan y la puso más en alto y le dio más fuerza. Y el odio contra Jesús se hizo más grande, porque el Señor Jesús, escúcheme bien, no quería ir a sentarse en el trono, quería que los pies de él fueran hacia la cruz. Amén. Es decir, fue un acto deliberado. El Señor fue al Calvario porque quiso. Por eso es digno de toda adoración y alabanza. Pero ¿a quiénes estaba descalificando? Al Sanedrín, al cuerpo de ancianos, a las escuelas de los fariseos, al clan sumo sacerdotal. Por eso el sermón de la montaña era dinamita pura, porque implicaba que todos ese liderazgo no entrarían en el reino, que no cabían allí. Dimensione eso, mi hermano, y la noticia debió correr por toda la tierra. La confrontación se hizo formal. Allí vamos a dejar la idea. Juan hizo un incendio, una pequeña fogata. Jesús la hizo más grande. Y ahora sí, a partir de aquí, tenemos abierta la confrontación de Cristo con el liderazgo, que luego se convirtió en un problema nacional. ¿Está dimensionando entonces lo que estoy planteando? ¿Por qué razón es que se abrió ese conflicto de odio contra el Señor Jesús? Por esto que le acabo de plantear. Así que yo espero que usted vaya analizando eso. Padre eterno, yo te ruego que esto que he enseñado, que he predicado,
mis hermanos lo entiendan, lo vean y se den cuenta de una cosa. Desde el principio, Juan abrió el conflicto con el liderazgo. Conflicto que se traslada a Jesús y allí nace aquella enorme hoguera de odio, pero apenas empezaba. Odio que lo llevó a la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesús no quería ir a sentarse en el trono. Lo he dicho, porque en el trono se reina, pero en la cruz se redime. Padre, gracias porque hiciste eso en favor nuestro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.